Bienvenida, bienvenido a mi pequeña librería. Aquí podrás encontrar entrevistas, presentaciones de libros y diálogos literarios. Todo ello sin mirar ni al reloj ni al calendario, porque las mejores entrevistas ocurren sin prisa y los mejores libros no tienen fecha de caducidad. Pasa, entra, al fondo hay sitio. Allí siempre ocurre lo mejor y lo más interesante. Al fondo de la librería. Muy buenas tardes, noches y bienvenidas, bienvenidos un día más a esta pequeña librería. Como podéis ver, estoy muy bien acompañado. Muy buena, Rafa. Muy buenas, ¿qué tal? Yo encantado de tenerte aquí, Rafa Díaz Gacelo, el autor de la última novela de Literat, de Honor a la espada enemiga. Y vamos a hablar muchísimo de esta novela. Primero, saludar a todo el mundo que anda por aquí, que Muy lógicamente, buenas. que ya sabéis que esto se graba también en directo en Twitch los domingos, así que muy buenas. María Fornieles, faraón maravillosa. Muy buenas, soy Rex. Muy buenas. Maferba, Reps, Patricia, Isama. Muy buenas a todo el mundo. Tengo que hacer un saludo especial a Sí, esta gente que está aquí muy guay, y es este. todo la nave. Hacía mucho que no se veía la nave por Twitch. Los que ya Que llevamos es- unos tiempitos por Twitch, hace mucho que Ya. no se veía esa nave. Se echaba de menos, la verdad. Bueno, me alegro. Mira, hoy vamos a hablar de tu última novela, de Honor a la espada Mm, enemiga, pero antes me suele gustar que la gente conozca a la persona que está detrás del libro. Muy Y la bien. primera pregunta suele ser de rigor, que suele ser, ¿qué Ujú. diría de ti uno de tus personajes? Estaba pensando y decía, claro, hay muchos personajes que tienen unos valores muy marcados, que tienen esto, y dije, Ujú. ¿qué diría de ti Nur? Nur. Bueno, Nur seguramente me soltaría alguna frasecita de la suya, porque ella es muy sarcástica. Hmm. Pero sí, seguramente yo creo que me soltaría algunas de esos pero ¿cómo me metes en esta, hombre? ¿Cómo me metes en esta? Yo estaba aquí yo trabajando porque yo me dedico a lo mío y punto, sin molestar a nadie. ¿Por qué no me metes en estos follones? Yo creo que eso es lo que me diría. Sí. Hay que decir que Nur lo dices porque, porque luego en el fondo el Sí, salseo le gusta y una buena pelea le encanta. Lo que pasa es que, claro, se tiene que quejar, pues si te vienen a secuestrar esas cosas, no vas a hacer a la primera claro, decir, oye, qué divertido, tengo una nueva aventura. Pues no puede ser claro. eso. Sí, sí, Eh, sí, eso. Antes de empezar con la novela, Sí, sí quería preguntarte primero una pregunta un poco tonta. Yo que hablo en euskera, claro, tú eres Rafa Díaz Castillo. sí, sí, ¿Cómo te Castillo. dio por la ciencia ficción en vez de por la fantasía? Con el apellido. Mira que lo tenías fácil, es decir, mira, el apellido me llama. Pues no lo sé, la verdad. A mí siempre me ha fascinado mucho. Yo llevo escribiendo ciencia ficción, yo qué sé, desde muy pequeño. O sea, escribiendo, pues te puedes imaginar, flipadas tipo Star Wars y lo que yo veía en la tele. Claro, es que básicamente nos reducimos a eso a fin de cuentas. Pero yo también he escrito algo de fantasía, poco. Pero, por ejemplo, Warhammer, que era lo que, por donde yo empecé a la fantasía, fuera de lo que es Tolkien, yo escribí una novela de, no sé si incluso 120.000 palabras sobre Warhammer. O sea, que algo hay. Lo que Hombre, pasa es sí, que algo sí. pero que la ciencia ficción para mí, a mí me llena muchísimo más. O sea, quiero decir, me gusta mucho también la fantasía, pero me llena mucho más la ciencia ficción por el mensaje optimista que tiene. La fantasía a veces también, pero en general la ciencia ficción me parece, o por lo menos la que me gusta a mí, te lleva a un mundo que quieres habitar, ¿no? Ujú. O que quieres, en el que quieres estar, ¿no? Y creo que eso es lo que a mí más me conforta de la ciencia ficción. En tu mundo, ahora hablaremos de la novela, pero en tu mundo, depende en qué lado estés de la batalla, si Claro. estás en la zona del imperio o no, no sé si sería tan divertido habitar, No, pero igual bueno, no. pero bueno, pero ahora hablaremos de eso. Pero sí que me gustaría saber cómo empezó ese Rafa lector. ¿Cuáles Uf, fueron las primeras lecturas que recuerdas que te marcaran como para decir, yo quiero hacer esto? madre mía, pues posiblemente
Seguramente las novelas de Julio Verne, que era de la primera ciencia ficción que yo leía, porque era lo que tenía a mano. En aquella época no había internet. Soy mayor, en aquella Bueno, época no había internet. aquí ya tenemos canon, no pasa nada. Y Sí, bien sí, orgullosos de ello. sí, 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 totalmente. Y luego hay un libro, que el que ya he hablado alguna vez en Twitch y tal, que se llama El planeta de los árboles de Navidad. No sé si lo conocéis. No, Pero es un libro que a mí me encantó en su día y que es un libro de ciencia ficción para niños. Es como muy interesante ese concepto, ¿no? Yo me lo leí, vamos, era súper pequeño. Y yo creo que ese es de los orígenes muy fuertes de dónde empecé yo, ¿no? O los libros también del barco de vapor, obviamente, había algunos de ciencia ficción. O estos que era la colección esta que era que eran blancos con líneas de colores. Nunca me acuerdo cómo se llama la colección. Depende del color de la línea, era de un mm, género o de otro. Yo siempre me iba al verde, que era el de la ciencia ficción. Pero sí, sí, yo empecé así, empecé con lo que tenía, pues la biblioteca del cole o en la propia biblioteca, cogiendo libros que a mí me llamaban la atención, porque claro, a mí me pone una novela sobre un señor deprimido que le pone los cuernos a su mujer porque es la mejor solución, pues no me apetece nada, lo siento. Me apetece algo que me lleve a un sitio de aventura, me lleve al espacio, me lleve a enfrentarme a alienígenas, algo exciting, ¿no? mm. Que es lo que dicen los ingleses. Sí, eso suelo tener la mayoría de discusiones con mis alumnos, no sé precisamente por qué. Pero mis alumnos son de las 14 a los 18. Lo que les Mm, mandan es leer nada de Carmen Laforet, en la casa de Bernarda Alba y cosas así. Y cuando les digo que hago sí, entrevistas y que leo novelas y que comento y así, me dicen, pero aburrido. Leer por obligación, algo que no quieres leer es claro. súper aburrido. Leer Mm, es una maravilla. Y ahora que estoy leer es una viendo maravilla. en mi poco yo, y a mi hijo, ese gusanillo que le está despertando la lectura, y dices, mira, es como tengo razón. Claro, claro, sí que eso es inevitable. Y de aquella, de toda esa época, o últimamente, ¿hay algún libro? Porque aquí antes ya te decía que intento que sea un sitio que sin calendario ni nada. ¿Hay algún libro que te Ujú. marcara mucho, que no sea muy conocido y dijeras, os recomiendo leer este libro porque os va a volar la cabeza y... En aquella época hubo un libro que no es muy conocido, la verdad, que se llama Los Corsarios del Espacio, Mm, que es un libro para niños, un libro para, yo qué sé, pues, yo tenía a lo mejor, yo qué sé, 11 años, una cosa así. Un libro de piratas espaciales, de aventura, no es el típico piratas espaciales como en plan imitando a lo que es la Isla del Tesoro y todo eso, pero en el espacio, ¿no? O mm, sea, ese reciclaje que suelen hacer en algún, sobre todo en películas y tal, ¿no? No, era piratas espaciales. ¿Cómo serían los piratas espaciales? ¿Qué es lo que harían? Irían en nave? A mí me pareció ese libro una maravilla. Y ese libro, yo me olvidé de cómo se llamaba. Y María, mi mujer, dio con él, no sé cómo, lo investigó, dio con él y me lo regaló y lo tengo ahí. Un libro súper chulo. No me acuerdo del autor y la verdad es que viendo no sé si veis mi librería, es sí, complicadísimo ponerse a buscarlo, eso te voy a pero si decir. llego a... Y eso en los comentarios luego ya lo pondremos. Y ya Vale, está. vale. Estoy pensando que, hombre, algo de un gusanillo de esos sí que Sí, sí, claro, esos obviamente. piratas, esos corsarios. Y esa definición, además, que tú las explicas muy bien, entre corsario, la diferencia entre corsario y pirata, en un Es que no momento es lo dado, mismo, que ¿eh? no es exactamente lo mismo, y ya ves que pasan los siglos y seguimos igual. Por cierto, por Claro. aquí María Fornes ya está apuntando que es Philip Ebley. Eso, gracias, muchas Así gracias. que ya que tenemos aquí apuntador, hay que aprovecharlo. Y por cierto, Sorrey, muchas gracias por el autor de los corsarios del espacio. Mm, Pero vamos a hablar del Rafael, escritor. Ya has dicho ujú, que entre Warhammer, Star Wars, todo eso que ibas viendo, pero ¿cuál fue el sí. primer texto que dijeras, me está gustando esto que estoy haciendo? Eh, bueno, el primero, es que ese es una pregunta muy complicada, ¿eh? Es verdad que, a ver, yo he escrito muchísimas cosas cuando era muy pequeño, ¿no? Y luego lo lees de mayor y dices, madre mía, con onomatopeyas tipo zas, no sé qué, cosas así, ¿sabes? Que fue como muy... Entonces, claro, no sé si puedo decir que esa novela que escribí hace muchísimos años era de lo que yo estaba más orgulloso, pero desde luego era una manera de evadirse. Y a mí me evadía muchísimo, me gustaba mucho irme a una novela que escribí, pues, yo qué sé,
te estoy hablando que estaba yo en el colegio. O sea, a lo mejor tenía pues 12, 13 años. Y era un space opera también súper bestia, con alienígenas que eran robots y cosas así. Y a mí me encantaba cómo iban creciendo esos personajes y lo que iba pasando y tal. Pero la primera vez que yo dije, joder, estoy escribiendo algo consistente, sería mi novela Exomundo, que bueno, ya la conocéis y que salió hace ya unos años y que espero que algún día vuelva a salir, porque ahora mismo está como descatalogada. Mm. Pero eso, ahí fue cuando dije, joder, sí, sí, al final he conseguido hacer algo dentro de la ciencia ficción. Ahora hablaremos también de esa novela, por cierto, de esto. Pero, Sí, ¿y cuál es la primera obra? Esta es la primera que decías que te gustaba. Pero, ¿cuál es la sí, primera vez que alguien leyó algo tuyo y te ajá. animó a seguir con la escritura? Sería Exomundo, sí, Ocho mundos. sería. Sí, porque Exomundo lo que pasó fue que yo la escribía en plan para mí, ¿no? Es una cosa que yo escribía porque no pretendía que nadie se lo terminara leyendo en ningún momento, pero un amigo mío le llamó la atención cuando vi que se lo conté y tal, y me dijo, oye, pásamela, no sé cuánto. Y él me dijo, oye, esto deberías mandárselo a alguien porque está muy bien escrito, es muy trepidante, muy interesante, tiene una aventura muy chula, deberías mandarlo a alguna editorial o para que alguien a lo mejor le diera una vuelta y tal. Entonces, sería eso mundo, creo yo. Ujú. Sí, totalmente. Y ya que estamos, háblanos de Ujú. Exomundos y Exotiempo. ¿Qué ya puedes decir de esa época tuya en la que empezaste a abrir ese camino a esa saga Pues de novelas? bueno, fueron novelas que se escribieron. Mi mujer siempre dice que su mundo se escribió con una taza de té y eso tiempo se escribió con una taza de café, ¿no? Ah, mira. En plan porque su mundo es muy paisajístico, muy. A mí me gusta mucho la idea porque también fue, cuando empecé a escribir eso, fue el boom de los descubrimientos de esos planetas y esta sonda que salió que se llamaba no me acuerdo cómo se llamaba, pero había una sonda que estaba a tope ahí descubriendo pues esos mundos todos los días. Y eso fue lo que a mí me despertó la imaginación de imaginarme ese rollo de, bueno, pues estos planetas podrían ser habitables, algunos, no todos, pero algunos de ellos podrían utilizarse para que nosotros viviéramos allí. Y entonces empezó a surgir la historia. El problema es que yo soy un escritor de brújula, y Mm. entonces, claro, uno de los problemas que tiene la novela es que se distrae a sí misma, ¿no? Es como cuando en El Señor de los Anillos, que no seré yo quien me compare, pero en El Señor de los Anillos cuando empieza la aventura, ¿no? Y de repente aparece Tom Bombadil y se distraen, y aparece no sé quién y se distrae, pues eso pues, le pasa un poquito a su mundo, que es como se pierden las descripciones. Ahora lo leo y digo, joder, esto no es para todo el mundo. Lo siento, pero no puedo evitar hacerte esta pregunta. ¿Cómo demonios puede Sí, ser alguien brújula con lo que te gustan los mapas? pues es una pregunta muy. Pero sí, sí, es verdad que me pasa eh, de manera segmentada. Es decir, soy muy brújula para las novelas, en plan, a ver qué pasa aquí. Pero, por ejemplo, para los relatos, sí soy muy mapa. Mm. Como el relato es un formato más condensado, más cerradito y más que, hombre, se te puede alargar, como me ha pasado y hablaremos después. Sí, sí. Pero realmente, claro, tienes a lo mejor 5.000 como mucho 10.000 palabras en el que tienes que cerrar la historia. Entonces, ahí sí me he visto más haciéndome escaletas, haciéndome mapas, ¿no? Lo que es un mapa, pero eh, de la narración en sí. Y entonces, pues claro. Mm. Pero sí, yo soy un brújula, me encantan los mapas, pero Un es amante de inevitable. un amante de las mapas con brújula. Sí, sí, Y bueno. claro, y hay que hablar de esa parte, porque tuviste esa y luego de repente empezaste con muchos relatos, unos cuantos Ujú. publicados. Sí, sí, ¿Con mucho. qué parte te sientes más cómodo? ¿La parte de novela, la parte de relato, la parte de relato que luego hablaremos que se va alargando y puede acabar como acaba? ¿En Sí. qué te sientes más cómodo a la hora de escribir? La verdad es que, a pesar de que ves que hay mucho relato y poca novela, me siento mucho más cómodo en la novela, porque el relato, a mí lo que me da pena del relato es no poder quedarme en ese mundo, ¿no? Porque claro, un relato, Hmm. a no ser que sea una saga de relatos, que ya es más raro, pero
Muchas veces me lo han dicho en más de un par de relatos que tengo, que es como, joder, me gustaría ver más de este mundo, ¿no? Me gustaría vivir aquí o ver que me contaras un poco más. Yo, pues ya, que el relato son 3.000 palabras, no hay más. Entonces, claro, es más fácil escribir un relato y sobre todo es mucho más fácil publicar un relato que publicar una novela. Pero yo me siento mucho más cómodo en la novela porque tiene muchísima más eh, espacio para maniobrar, ¿no? Es decir, si me permites la analogía de la nave espacial, pero Pues sí. tiene mucho más espacio. Mira, se me ocurre también, porque estoy preparando además un capítulo sobre eso, un fix-up, por Mm. ejemplo. Podrías hacer un fix-up de relatos y que Sí, vayas metiéndolos en tu mundo a través de relatos, pero luego vas desarrollando el mundo. Es que a mí es algo que siempre me ha fascinado. Yo soy muy de lector de relatos. Me pasa lo ujú, mismo que muchas veces que le echo un relato y te quedas con la sensación de esto también me sirve con este relato. Entonces ese claro. tipo de fix-up y ese tipo de cosas ayuda bastante a eso. Me apunto la idea, me la apunto. Y hablando de los relatos, si alguien Sí. tuviera que conocer al Rafa escritor, ¿hay algún relato Mm. del que te sientas especialmente orgulloso para decir, mira, me encantaría que leyeras este relato? Pues mi mujer me va a obligar a decirte el relato de Catarsis Trófica, que está en el número 15 de la revista Supersonic. Ella te va a decir que ese es el mejor relato que he escrito jamás. Y, hombre, no sé, es verdad que tuvo mucho éxito, quiero decir, no ganó un Ignotus, pero mucha gente me escribió y de hecho me escribió una traductora y me lo tradujo al inglés y lo publicó, consiguió que lo publicara en una revista americana. O sea que yo diría que quizás, aunque mira, fíjate que es un relato muy poco característico de mí, porque no hay guerras en el espacio, no hay piratas espaciales, no hay mapas, pero es un relato que por su contenido curado creo que es del que más orgulloso me siento. Ya sabéis, la desaparecida de Supersonic, pero todavía los números andan por ahí, así que venga a pegarse Sí, por conseguir ese número, el número 15, para leer el relato. sí. Y Mm, hay que hablar que no es lo primero que haces con Literap, no, no es porque lo primero. primero también tienes algún relato escrito en Ujú. antología, Sí, luego tienes, hablando de mapas, o de mapas en el curso de Literap, mapas. Sí, sí, y ahora de repente esta novela. Y ahora claro. ya creo que ya va siendo hora de que empecemos a venir aquí al salseo y a hablar de la novela. Lo Han primero que venido a... querría saber es, hay tantos conceptos en esta novela, luego hablaremos Mm, sobre todo lo que es, pero sí me gustaría saber cuál es la idea germen que hizo que esta novela mm. tuviera. Pues la respuesta es increíblemente complicada, pero sé que te gusta. A Sí, ver, todo se reduce a esta saga, ¿vale? Eso mundo, bien, eso tiempo. sí, Habría una tercera parte y una cuarta, ¿vale? En la tercera parte aparece un personaje eh, que muchísima gente de las que se leyó esos mentes de manera, ¿no? Esos betas y tal, me decían, este personaje mola muchísimo, muchísimo. Queremos saber más de él, ¿vale? Este personaje es Fokun, ¿no? ujú, Fokun, en esa tercera novela que no ha salido, ya sería una persona adulta, ya tiene su trabajo, tiene su vida. Y entonces el germen sería, pues es, claro, realmente inicialmente Honor a la Espana Enemiga sería una especie de spin-off, precuela, ¿no? Como está muy de moda hacerlo, ¿no? Como La Casa del sí, Dragón, pero de una novela que no ha salido todavía. Que en claro, algún momento espero que saldrá, pero entonces ese es el germen. El germen sería imaginarme a la familia de este señor, eh, las aventuras que le pasan, porque es un personaje muy peculiar, en el futuro, spoiler alert, no hay spoiler, él es espía, él va a ser un espía súper importante dentro de lo que es el universo de la novela, y entonces, claro, cómo se forja esa idea, ¿no? De cómo él quiere, porque él, bueno, en fin, no quiero hacer spoiler de la novela, pero ya veréis cuando la leáis que él aprende una serie de cosas a lo largo de la novela y a lo mejor esas cosas van derivando en el personaje que cuando es mayor. Pues ese es el germen ujú. creativo de la novela. Bien, porque
ya adentrándose en la novela, lo Ujú, primero que llama la atención es que estamos ante una space opera, pero de ujú, repente cuando empiezas a describir las vestimentas, ujú, incluso los nombres, ujú. lo primero que me llamó la atención también es el gorro que tiene, Sí. cónico que tiene y así, y dices, Ujú. he perdido algo, porque esto yo diría que me recuerda mucho a Japón, a Oriente. Sí, ¿Cómo sí. fue ese momento de decir, no, yo quiero, vale, Fokun, ¿vale? Ujú. Pero, ¿cómo fue ese momento de decir, vale, quiero fusionar una space opera, pero con muchísimo de la filosofía oriental? Que no solamente es estético, no solamente es nombres, No. sino que luego hablaremos mucho sobre ello, pero el tema de valores, el tema de la escala de valores, de la Ujú. sociedad, de esa familia real, es muy importante a lo largo de la novela. ¿Cómo fue esa decisión de decir, quiero fusionar estos dos mundos? Bueno, es un concepto también muy atractivo, ¿no? Quiero decir, muchísimo de la ciencia ficción que leemos es principalmente occidental, ¿no? Entonces, claro, aún a riesgo de parecer apropiación cultural, yo quería darle un toque a mis personajes de diversidad, ¿no? Que no todos fueran blancos, heterosexuales, de ojos claros, sino que hubiera un poquito más de diversidad. Y de hecho en la novela se ve mucho, ¿no? No solo estamos frente a gente de ascendencia china y japonesa, Nur también tiene algunos rasgos racializados incluso, ¿no? Pero principalmente fue porque desde su concepción Fokun vivía en esa familia, o sea que esto realmente no es nativo de esta novela, sino nativo de cuando yo creé a Fokun, hace unos años, ¿no? Y realmente todo se reduce, no se reduce, no todo, ¿no? Y no se reduce en sí, pero sí hay mucho componente de la lógica. Mm, Te lo voy a explicar. Y esto creo que se habla en la novela, ¿vale? sí, Quiero sí, recordar que se habla en la novela y es en una época en la que el ser humano se mueve en naves espaciales de un lado para otro, no tiene sentido que se peguen tiros, que se usen armas de proyectiles o de rayos, ¿no? ¿Por qué? Porque tú disparas un rayo o un proyectil y te cargas el casco de la nave y mueren todos, ¿no? Entonces pensé, pues qué chulo sería que en el futuro realmente volvieran las luchas con espadas. ujú. Sí, sí, ¿Por qué? además, Pues porque, pues, sí. literalmente, es de las cosas que tenía apuntadas, literalmente las cosas que más me gustó es precisamente eso, porque cuando empieza Sí. dices, joder, y a mí que me encanta todo lo que es lo oriental, tanto de estética Ujú, como de valores y todo eso, de repente te encuentras eso claro. y dices, pero cuando lo explicas también, justo, además es un pasaje muy cortito en el que justo hablas de eso y dices, Sí, claro, es que tiene toda la lógica, dices, vamos a luchar con espadas porque es que como se nos vaya un tiro para un lado, es claro. que se acabó la nave. Dices, ostras, Exactamente. ¿y por qué no estamos comiendo años y años de luchas con pistolas láser en naves espaciales? ¿Cuándo podría pasar eso? Claro, Ostras, porque claro, siempre hablamos del escudo hacia afuera. Nunca nos hablan de que las paredes por dentro también tengan escudos de protección. claro. Entonces, hombre, si tienes la excusa esa, dices, bueno, pues vale, pues también tienes excusa. Ujú, Pero la verdad es que me gustó mucho, además que lo explicaras de una manera tan gráfica y tan lógica, y dices, es que ujú. somos nerdos, es como no se nos ha ocurrido. Pero sí Sí, es además verdad vi que, una. que no solamente habla de eso, porque la primera escena, además es una escena que me gusta mucho, es Ujú, le ves a Fokun que ya ujú, ve que de repente empieza a aparecer un montón de personas, seres, no sé ujú, muy bien cómo llamar a la raza, ujú. de gente que viene escapando de la guerra. Y ahí Sí. conocemos también el personaje de su hermana. Porque Ujú, unas cosas que más me gusta de esta novela, antes hablabas de romper estereotipos, de estéticos y ese tipo de cosas, también algo que me gusta mucho es que tiene, sí, te va contando todo Fokun, porque ves todo a través de sus ojos hasta cuando... Pero en ujú. cambio, las claves son las mujeres que tiene alrededor. Las Sí, claves sí, son sí, su sí. hermana mayor, que es de que ya ha visto la guerra, ya sabes, ahora los de las hermanas y todo eso. La hermana Ujú, también, la mediana, que también estudia para piloto. Su ujú. madre también tiene mucho poder, tiene mucha fuerza. Y en Claro. cambio, luego cuando hablemos de los personajes, hay algo que me encanta,
El padre es casi el filósofo, es el reflexivo, es el que... Ujú. Pues, y el propio Fokun también tiene mucho de eso, tiene mucho de esa parte que está aprendiendo, que está abriendo los ojos al mundo, así como su Claro. hermana ya ha visto la guerra, ya sabe la dureza que tiene la guerra, ya sabe lo que es estar pensando que vas a morir. En cambio, él Ujú. tiene todavía la inocencia de estar protegido en una burbujita dentro de su Sí, familia. ¿Cómo, cascarón de huevo. ¿Cómo fue esa decisión de decir, estamos acostumbrados que el personaje principal sea el héroe, sea el valiente, sea el esto, y más sobre todo siendo hombre? Dices, claro. Y aquí, en Claro. cambio, le das la vuelta y dices, vale, pero es que tiene alrededor una serie de mujeres muy poderosas que le van a ayudar. Ujú. Eso sí, que no pensemos que él, su papel es más, porque su papel No. es vital a lo largo de la Ujú. novela por distintas razones. ¿Cómo fue esa decisión de decir, mira, esa parte de guerra, de batallas, de todo eso, me voy a enfocar en ellas? Sí, la verdad es que no sé cómo surgió, si te soy sincero. Sencillamente surgió. Es verdad que me dan mucha grima, no mucha grima, pero sí muchas veces pienso, este personaje que es tan guay, vamos a poner Luke Skywalker Hmm. o Paul Atreides, ¿no? Y este personaje que es tan guay y tan poderoso, ¿de dónde ha salido todo esto? Luke era un granjero en un planeta desértico y termina siendo el Jedi más poderoso de la galaxia. Como que falta un poco de trasfondo ahí, ¿no? Hmm. Y entonces, claro, yo imaginé, pues, Fokun, que es un personaje que en el futuro será muy importante, necesita haber tenido una infancia bastante interesante, ¿no? Como si tú te pones a preguntar, pues, ¿cómo fue la infancia de, no sé, un explorador o alguien que tú admires, ¿no? Y seguro que tiene un montón de anécdotas, ¿cómo fue la infancia de Tolkien o la juventud de Tolkien? Pues el tío hizo de todo, ¿no? Pues entonces yo pensé, creo que los hermanos mayores son una fuente de sabiduría, ¿no? A fin de cuentas. Lo digo yo que soy el hermano mayor de mi familia, pero creo que los hermanos mayores vamos como abriendo el camino, siempre, ¿no? Y nuestros hermanos más pequeños van aprendiendo, van o desaprendiendo, en plan, decir, yo esto que está haciendo mi hermano mayor, yo no lo quiero hacer, que no me apetece, ¿no? Entonces somos como la punta de lanza. Y sencillamente, pues eso, dije, pues, ¿qué le pega a Focus? Pues le pegaban dos hermanas mayores. No sé, la verdad es que no te sé decir exactamente cómo surgió que su hermana, que tuviera dos hermanas mayores y que fueran como son. Como soy brújula, es que las Fue cosas van surgiendo. surgiendo. Sí. Vamos a Pero es empezar verdad, ¿no? vamos a empezar a hablar de los personajes, porque yo creo que son Sí. clave, porque tiene una personalidad, pese a ser una novela que no es muy larga, tiene una personalidad Mm, muy marcada desde el primer momento. Fukun, por mm, ejemplo, lo que estamos hablando es un personaje que está despertando a la vida, que está sí. despertando que está aprendiendo, que Mm, luego hablaremos de eso, está aprendiendo ese prólogo del Shido, que mm, marca muchísimo su personalidad. sí. Y a su vez, tiene dos hermanas mayores, pero en vez de irte por el lado que sí que le pinchan un poco, Sí, ¿cierto? le pincha. Sí. Pero no es ese papel facilón de son esas hermanas que desprecian al pequeño, sino que al final Mm, ves que entre ellas tienen una relación muy, muy bonita. Dentro de que sí, son hermanos claro. y sus hermanos. Sí. Pero tienen cada una a su lado, hablaremos de las hermanas, tienen su parte de protección hacia su hermano, la parte de acompañamiento en este camino. Y Mm, hay algo que me gusta mucho de, de Fokun, que es precisamente la empatía. Desde el mm, primer momento, esa empatía que muestra, cada momento, en cada escena, que ahí mm, ves, que luego dices, mira, pues va a ser un espía. Aparte de fijarse en los gestos, en lo que ocurre alrededor, en tener detalles. Hablaremos de un mm, personaje muy importante que es Beck, y que se mm, encuentran, pero tiene unos diálogos muy bonitos, por ejemplo, hay un diálogo claro. precioso sobre la identidad, sobre qué soy, qué nombre tengo. Y Ujú, aquí, yo muchas veces suelo decir, que aquí en Euskadi, con el tema de la mitología, hablamos que siempre que cuando tienes nombre existe algo. ujú. Hasta que no tengas nombre no existes. Entonces, No esa existe. pregunta de Foucault es precisamente eso, esa parte de decir,
quién eres, Ujú, aunque me gusta claro. mucho. ¿Cómo fue? Mm, Claro, tenías un bagaje ya de haberle escrito antes, pero ¿cómo fue el sí. imaginarte esa infancia? Y cuando empezaste a imaginar esa infancia, hay momentos en los que pensaste, jo, si esto que tengo escrito igual tendré que cambiarlo porque me gusta más este camino de Sí. Foucault, ¿o no? Sí, a ver, realmente yo a Foucault lo basé un poco en mí cuando era pequeño. Y me hace mucha gracia porque algunos lectores beta y incluso Mary me decía, aquí es que es muy inocentón, es Sí, que es muy poco fabilado. Y yo, ya, es que yo no era muy fabilado. Yo era muy pequeño, yo era, era muy inocente. Pero realmente, claro, Foucault, yo lo que quería básicamente era que, que la persona que estuviera leyendo el libro se sintiera identificada con él. Sintiera eh, un mundo en cambio, que la gente a veces como que te deja de lado, ¿no? Porque eres pequeño, o porque eres muy joven, o porque eres muy inocente, o porque no te has enterado del chisme, ¿no? Y te quedas como atrás. Esa sensación que hay a veces de que todo el mundo sabe de lo que está pasando salvo tú, porque alguien no te lo ha contado. Y basé mucho el personaje en ese miedo de no me tienen en cuenta, no, ¿sabes? No sé, me pareció algo que no define su personalidad, por supuesto, pero desde luego lo veréis que está muy presente en mis hermanas mayores, son mayores que yo, saben más que yo, todo el mundo sabe más que yo, y yo estoy aprendiendo, pero realmente no me prestan atención. No hay, y como él se encuentra hay una serie de aventuras y una serie de cosas que le pasan a él solo, ¿no? Y como que nadie le cree, ¿no? O, anda ya, ¿qué estás diciendo ahora, no? Ese rollo es un poco el germen creativo que tuve con él. sí, pero a la vez tengo la Mm, sensación de que al ser ese gran olvidado, que es verdad, y los que somos sido hermanos, ujú. sí, sí me siento muy identificado con esa parte. Sí, Sí también, un poco lo que decías, como abren camino otros, sí, ese hermano pequeño es el que se fija en todo, el que escucha lo que se claro. supone que no está ahí presente, porque como hablan entre mayores, pues mira, pues los mayores están hablando y tú, pero tú pones la oreja y te Ujú, enteras de muchas cosas, y al final claro. vas evolucionando. Pero una parte muy Ujú, bonita que tiene este personaje es cuando de repente descubre de verdad cómo es el mundo. Porque tiene como dos mm, despertares principales al inicio de la novela, que uno ujú, sería cuando ve todos esos refugiados escapando de la guerra, ujú, entonces, que, ujú. claro, le choca esa sensación de decir qué está pasando aquí, claro, en esa burbuja que vivía él protegido. Y luego, Claro, no sé. una parte que me gusta mucho es cómo muestras esa burbuja cuando se Ujú, adentra en esos suburbios ujú. por Sí. ir con sus hermanas para llegar antes, pero cómo se adentra en esos suburbios y da cuenta que es su verdadero despertar, de darse cuenta que Ujú, como hay mucho del mundo que no conoce. Hay muchísimo ujú, en cada esquina, cada sonido, cada olor, cada persona que ve, las ropas, todo, se va fijando en todo y te ujú. das cuenta que dices, es que solamente conocía nada del mundo Y al lado de y su en casa, ese además. y al lado de su casa cruzando por donde Ujú, normalmente hay que rodear, decir, no, para llegar antes voy a cruzar por aquí, ujú, te das cuenta que no conocía nada. Y es una manera preciosa de ver lo inocente que era hasta ese ujú. momento Sí. y a su vez también para nosotros conocer el mundo, darnos cuenta que es eso, que eso tan bonito que veías al principio de esa estética, de tus valores y todo eso, Ujú. cruzas tres calles más allí y igual no es tan bonito. Claro, claro. Y es un reflejo de lo que pasa en la vida real también. Todo, como por supuesto, está basado en nuestro mundo, ¿no? Que creo que es lo bonito de la ciencia ficción, que nos cuenta cosas sobre nosotros mismos y nos hace ser conscientes de desigualdades, de injusticias y de cosas que suceden todos los días y muy cerca. No en un país lejano en el que hay una guerra, eso Uh -huh. pasa aquí. Y entonces, pues, creo que me alegro de que te haya gustado. Sí, sí, luego te hablaré el momento final, ya te contaré cómo me hicieron novela, pero quiero hablar de otro personaje que me gusta mucho, que es Rewa. Rewa. Porque es un personaje que así como May, que luego hablaremos de May, sí le pica un poco más Mm, a su hermano, es la mediana, y mm, esa sensación de que es mayor que tú. mhm, Rewa, en cambio, tiene ese punto de protección hacia su hermano, de haber mhm, conocido mundo, mhm, y pese a haber vivido, que luego se van contando cosas, que lo que no tenemos que contar, que notan que lo ha pasado mal en algunos sí. momentos de su vida.
eso nunca lo transmite a Sor. Es algo que me Mm, gustó mucho, esa parte de protección hacia él y de decir, tienes que crecer en el mundo, ya conocerás el mundo, ya te llegará el momento de conocer el mundo, ya te voy a mm, contar hasta cierto punto algunas cosas y cómo le va enseñando a su manera a pelear, a ese tipo de cosas, mm, pero siempre desde el cariño, desde la protección, y decir, te quiero ayudar, no te quiero dar lecciones, sino que quiero es que aprendas lo que es el mundo. claro. Es un Sí, personaje que me gustó mucho y además luego evoluciona mucho el personaje en las batallas y todo eso, pero ¿cómo fue hecha esa Regua? Pues claro, este ya lo tenías antes, pero ¿Regua estaba también de antes o es una nueva? Regua, vas a flipar con esto. Regua era un dibujo. ¿Mm? Regua fue un dibujo que hice. Estaba trabajando en México y estaba con el jet lag, porque hay un jet lag ahí, que te duerme y a las 7, a las 5 de la mañana estás con el ojo abierto. Y en la agenda pinté a Regua. Bueno, entonces yo no sabía que era Regua, pero pinté una mujer con el sombrero cónico, con su espada y tal. Y ahí dije, joder, podría ser la hermana mayor de Foucault. Y al final lo fue. Y se convirtió no solo en la hermana mayor de Foucault, sino en su mentora, ¿no? Es lo que dices tú, quien está enseñándole un poco el Obi-Wan Kenobi, ¿no? En plan, Mm, desde el cariño de pobrecito mío, venga, aprende, no sé cuánto, pero sin darle caña, ¿no? Que quizás mm. es un poco el tropo trillado de el maestro que le pega, si no está, en plan, que no me sale el nombre ahora, Karate Kid, ¿no? Que está así Sí. haciendo la postura de la grulla y si mueve un poquito le pega. No, Mm. ella es una maestra muy, muy cariñosa y muy, muy protectora, como dices tú. Sí. Pues ya te digo, surgió de un dibujo que hice. Y además, eh, así como decíamos con el Focún, es los valores que tiene, la verdadera presencia de los valores es Ujú. ella, Sí, porque sí, sí. ella se enfrenta a todo a favor de esos valores. Hay una escena que tampoco Ujú. vamos a contar mucho más en la novela, porque No. la vayan conociendo a poco, en la que se demuestra de verdad lo que cree en esos valores hasta las últimas consecuencias. Algo Claro. maravilloso por el decir, no son palabras huecas esos valores, Ujú. sino que en realidad vas a enfrentarse a gente de su propia familia con tal de Ujú. seguir con su idea. Y luego tienes a May, Claro. que es un poco la juguetona, es un poco la que me gusta mucho porque es un personaje que es casi como que hace ver que es despreocupada en algunos momentos, de todo. Pero Sí. yo sigo pensando que es un postureo, que ya tiene la cabeza mucho más amoblada de lo que quiere hacer ver ella misma. Ujú. Porque ahí le ves, cuando esa sí le pica a su hermano de vez en cuando, Sí. pero enseguida le ves que cuando pasa cualquier cosa se está preparada para buscar Ujú. soluciones, para conseguir algo, para... Entonces es un personaje que da mucho juego por eso. Da mucho juego Claro. por esa vertiente de, va, sí, parece despreocupada, pero luego te das cuenta de que está estudiando, que está estudiando O sea, fuerte, que no es una niña de papá ujú. caprichosa, sino que es mucho más. ¿Cómo fue crear ese personaje, esa ambigüedad que tiene en May, que parece que se les preocupa, pero en realidad... Bueno, porque May forma parte de un binomio, y ese binomio son Regua y May. Mm, Focún piensa en Matrix. Matrix, ¿por qué Neo es tan inexpresivo? Porque Neo eres tú, Neo eres el que está viendo la peli y se va encontrando diferentes personajes, ¿no? Bueno, Morfeo, Trinity, tal y cual. Pues esto es muy parecido, o por lo menos yo quise concebirlo así. Focún, tú lo ves todo a raíz o sea, con los ojos de Focún, ¿no? Pero los personajes, quizás decir, los protagonistas propiamente, no es tanto Focún como ella. Entonces, claro, como Regua es tan estricta y tan el honor y la espada y no sé qué, me hacía falta alguien que aflojara un poco el tono. Y ese alguien es May. May siempre está como dices tú, pues como distraída, Y todos tenemos un amigo que es un poco, ¿no? Que siempre se mete en líos, pero luego con la labia que tienen salen del propio lío, ¿no? Pues ujú. eso es May. Ese tipo de personaje, un poco Jack Sparrow, ¿no? Que va en plan, yo voy aquí a ver qué me encuentro y ya te lidiaré con lo que me encuentre, ¿no? De como yo vea, ¿no?
Pero la verdad es que está como disociando siempre, ¿no? Y eso es un poco, un poco así. Y luego hay otros dos personajes que me voy a fijar, que por un lado Ujú. sería el Mech, El mech. porque es un personaje muy chulo, porque dices, Android es un robot, es un mecánico, Ujú. pero es muy bonita la evolución que tiene el personaje. Entonces, Claro. hablar de un ser mecánico como evolución de un personaje es curioso, pero Sí. cuando relees la novela y te vas dando cuenta de detallitos que vas dejando, de frases Ujú. suyas, de cómo va incluso variando sus palabras a la hora de Mm. hablar y todo eso, te das cuenta que hay mucha evolución de personaje. ¿Cómo es dar esa personalidad a un personaje teóricamente mecánico o Mecánico. teóricamente... Yo es que tengo auténtica debilidad por los robots. Me encantan los robots. Los robots literarios y la concepción que tenemos de los mismos, ¿no? Yo soy súper fan, aunque no todas sus novelas son buenas, pero soy súper fan de Asimov y me encanta poder incluir un personaje que sea un robot, o sea, un androide o una inteligencia artificial, a fin de cuentas. El destino ha querido además que termine trabajando en inteligencia artificial. No de la mala, de la buena. De la buena, Y sí, nosotros, no del pirateo, la otra. exactamente, no de la que se lucra de los demás, sino de la que pugna porque hay un mundo mejor. Y entonces, claro, siempre me ha fascinado muchísimo. Y yo tenía claro que en algún momento tenía que haber un encontronazo con alguna IA, alguna IA buena, porque claro, normalmente la gracia que tiene la ciencia ficción es que produce una serie de tropos que luego se repiten, ¿no? Y uno de ellos es el robot asesino, ¿no? El quiero matar a todos los humanos, ¿no? Como Skynet o como las máquinas pensantes de Dune, ¿no? Y a mí me gusta mucho subvertir el género y hacerte un robot amigo, pero un robot amigo que sea un robot, no que sea C3PO, que C3PO, aunque parezca un robot, se expresa como un ser humano, Hmm. tiene sentimientos como un ser humano, y entonces realmente los robots de Star Wars para mí son personajes orgánicos, no parecen una inteligencia artificial. Sin embargo, yo quería que el mech fuera un personaje relativamente entrañable, ¿no? Pero sin embargo tuviera cierta coherencia dentro de lo que es la IA, aunque esto se desarrolla en el futuro súper lejano. Yo, por supuesto, me basé en la IA a día de hoy, ¿no? Tú le preguntas a ChatGPT cómo se llama, ChatGPT te dice, llamo ChatGPT, no sé, no tengo un nombre, no, nunca nadie me ha bautizado, yo soy, ¿no? Entonces, me gusta ese rollo de que Foucault le haga preguntas, ¿no? Yo me imagino a Foucault dándole las gracias a ChatGPT después de preguntarle cosas, ¿no? Pues un poco eso, ¿no? Y yo lo creé sobre todo para que fuera consistente y para que fuera, bueno, un poco adorable. Es que me encantan los robots. A mí No, es una debilidad. no es adorable, Mm. no es un poco, es muy adorable, muy adorable. Sí, sí, sí. Y sí, además te lo imaginas como dices, Ujú. los trozos, o una especie de Sí. puzzle entre todo, pero ves el valor que le da, la importancia que le da a Mm, esa misión que ujú, quiere llevar y así. Y el último mm, personaje que ya te adelanto que yo quiero mm. directamente un spin-off de esto. Sí, Nur. Es que Nur. Nur es todo un descubrimiento porque de repente aparece en la novela. Dices, Ujú, ¿y esta quién es? Hay ujú. momentos, sobre todo diálogos, y se roba todo el protagonismo de la novela Sí. y es maravillosa, es magnética. Y a los tres chavales le pasa. O sea, cuando ella habla, están Mm, como, casi se olvidan de la misión que tienen, casi se olvidan de lo que están haciendo porque es fascinante claro. escucharla. ¿Cómo fue esa? Hablábamos antes un poco del tema de los piratas, los corsarios. Claro, ella Mm, no es ni uno ni otro, es una superviviente de ellos, vamos a decir, pero en sí. el fondo sí, casi te la imaginas como una de ellos porque tienes Mm, esos arrestos, es decir, de esas estrategias, de esa manera de pensar que dices, ¿por qué te ujú, ha dado por él? Si a ser pirata o corsario, podría ser ujú. maravilloso. Claro. ¿Cómo fue ese personaje? Pues yo quería mostrar en una situación tan futura y completamente alienígena para nosotros, en el que el ser humano se expande por cientos de años luz, eh, cómo sería la gente que vive en el espacio, ¿no? Es decir, hay gente que a lo mejor
por estar tanto tiempo en el espacio, tiene unas características especiales, ¿no? Por eso Nur, cuando la ves por primera vez, dices que es tan alta. ¿Por qué es tan alta? Porque la gravedad no es, en el espacio no hay gravedad. Entonces, claro, el ser humano, el cuerpo humano se desarrolla de otra manera y después de generaciones viviendo en el espacio sería diferente, ¿no? Así fue el germen en sí de Nur. Y, y luego, pues ya te digo, los personajes son lo guapo de ser escritor brújula es que los personajes cambian solos, ¿no? Y van ellos creando, contestándote, ¿no? Y haciendo cosas y metiéndose en lío y todo ese rollo. Y entonces, pues claro, Nur eh, creció solita. Me gustaría atribuirme el mérito, pero es que Nur floreció ella por su propia cuenta. Es muy sassy, es muy sarcástica y tal. Y yo sé que eso a la gente le gusta, ¿no? Le gusta el salseo y como tal. Alguien me dijo, no me acuerdo exactamente quién fue, me dijo que era la Han Solo de esta aventura, ¿no? Ese personaje outsider, ¿no? Sí, Que no está en la misma dinámica que el resto y que vive su vida y le ha pillado en medio, le ha pillado y se ve en una movida metida y brilla, ¿no? Y brilla mucho. Y entonces, pues, la verdad es que yo no pensé en Han Solo cuando creé a Nur, pero es verdad que es un rol muy parecido. eso sí, hay que Mm. decir que yo quiero el spin-off de Lur Sí, y, vale, y por lo que sea que también estés removido, por lo que sea. vale. Ya, no Y vamos a dejámoslo adelantar. ahí y ya está. Sí, Y sí, para acabar los personajes, sí quería hablar de los padres. No aparecen sí. mucho, pero sí me gusta mucho ese juego que haces con la personalidad de los dos padres, ellos, Ujú, que marca ujú, mucho también luego la personalidad de los hijos, claro. porque el padre es esa parte filosófica, esa parte pensador, esa parte. Ujú, Y en cambio ella es la acción, es la política, es la gestora, es la... Entonces me gusta ujú, porque muchas veces suelen no entender lo que pasaba con lo que hablábamos antes de los personajes, entre el héroe Ed y la chica en apuros, lo que sea, que también pasa lo mismo. El padre ujú, sería el pensador, que sí, que lo llevan afuera, y todo eso, pero ujú. luego la mujer de acción, la que le toca gestionar todo lo que está ocurriendo ahí, es ella. Ella, Y sí. además intentar gestionar a sus tres hijos, que la verdad tiene lo suyo, y Sí, aparecen sí, por ahí. sí. Eh, ¿Cómo fue también esa decisión de decir, quiero que el padre sea ese pensador y la madre sea esa parte de gestora de acción, de decir de que sí, de política, pero en el buen sentido de la Ujú. política, no que conocemos Sí, nosotros, sino que en esa ya. parte buena de la política de llevar su Ujú. lugar adelante? Pues funcionó como la biología, pero al revés. Es decir, el padre, yo ya lo había creado cuando creé a Focún, porque eh, Focún siempre está como pensando en las cosas que le dijo su padre, ¿no? Y su padre, como es muy filósofo, y si alguna vez leí Exomente, veréis que siempre está diciendo, pues mi padre una vez me dijo que no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, el padre ya estaba creado en el sentido de que su padre ya era el filósofo mucho antes de que empezase a escribir esta novela. Claro, faltaba la madre. Entonces, claro, yo pensé, ¿de dónde? Si Foucault es muy, como dices tú, muy filósofo, muy empático, muy tal, pero Rewa es una fiera corrupia, ¿no? Es la Chuck Norris del espacio. Necesitamos que el gen ese de la gestión y de la personalidad muy marcada salga de algún lado. Salió de la madre. Entonces, yo creé a la madre diciendo, eh, con una genética muy básica, ¿no? Tenemos un hermano que es muy introspectivo, muy curioso, muy tal, que vendría de la parte filosófica, ¿no? Luego Mei, que está en medio, como está como de muelle entre los dos, y Rewa, que es como muy estricta, muy recta, muy tal, que lo ha sacado de su madre. Entonces crea a la madre en función de la personalidad de los hijos. Y la madre es completamente original para esta novela, no había menciones a la madre anteriormente, y, y luego es también un poco, quería meter frases de madre, que me hace mucha gracia. La típica frase de madre, pasa que creo que al final no la quitamos, pero que sea la típica Pero madre que dice, es el la primera vez espíritu que me está. siento en tus días. El espíritu El está. espíritu está. Y hay un momento en el Sí, que de repente aparecen ellos, no os contar, pero de noche, bastante tarde, sí, más tarde de lo que debería aparecer, y le ves a la otra que está hasta las narices. Hijos, llevo aguantando todo lo que llevo aguantando, aparecéis aquí. Y hay un momento que dice, sí. mira, me voy a la cama, dejadme en paz, que no puedo más con vosotros.
Que los que sois padres entendéis eso Sí, perfectamente, sí, ¿no? sí, lo entendemos un poco. Sí, sí, Me sí, sí. sentí un poco identificado. Pero bueno, y Claro. hablando de los personajes, quiero empezar a hablar del mundo. Porque es un mundo, así como se ve una esquinita muy pequeñita, porque al final Sí. conocemos esa parte sí, bueno, un poco una o lo que Ujú, de alguna otra luna más, pero poco más. Pero ujú. ves que hay un mundo mucho más allá, porque se Sí. habla de grandes guerras estelares, se habla de un gran imperio, se habla de un gran Ujú. peligro, se habla de éxodo, se habla de cómo fue eso de crear eso tan grande, o sea, tener eso tan grande que sí que lo tenías ahí, y de repente decir, pero aquí solamente quiero centrarme en esta pequeña luna y en estos pequeños Pues detalles. fue muy titánico, muy titánico, muy titánico, porque yo este mundo, tú que te llamaba el conductor, el constructor del mundo, sabes lo que es, ¿no? Sí, sí. Te pones a construir y sacas un tochaco de historia, de batallas, de mapas. Claro, elige un sitio para una historia que sucede en muy poco tiempo de todo eso. Muy complicado, muy complicado. Y claro, sin perderte en la narración enciclopédica, que Hmm, esa es otra, claro. sí. Yo estoy muy metido en ese mundo, muy metido, hasta el punto de que te sé decir dinastías, periodos y tal. Y claro, me costó mucho no verter todo ese conocimiento para el lector inútil dentro de la novela. Entonces hubo que recortar muchísimo, hubo que, mira, voy a dejar de hablarme de la guerra pues, la guerra en la que estuvo Regua, ¿no? Que ella dice, estuvo en esta guerra. Antes Sí. había muchísimo más de cómo fue esa guerra, por qué surgió esa guerra, porque realmente para la historia no era necesaria, ¿no? Y ahí tienes que pensar un poco más en el lector, dejar de pensar en el escritor, pensar en el lector. Este lector, esto le va a parecer que es importante y luego al final dice, oye, ¿y esto que hablan de la guerra? ¿De dónde? Y entonces, pues fue muy, muy complicado por eso. Creo que me pasó un poco como si fuera, claro, me dejé llevar por el world building y se me olvidó un poco el tema de la historia en sí. Y, hombre, obviamente me encantaría volver a ese mundo y enseñaros más cosas de ahí, enseñaros el Imperium, enseñaros la nación de la que viene Nur, que es la Unión Kandar, para que veáis diferentes mundos que llevo creando muchísimo tiempo. Esto yo a lo mejor empecé a escribirlo en 2017 o así, o antes incluso. Entonces, pues, para mí es un mundo muy, muy, muy vasto, pero muy querido. Entonces, hay que tratarlo con cuidado. Sí, pero yo creo que a su vez todo el trabajo que has hecho antes precisamente te ayuda mucho esta novela, Sí, sí, porque sí. al final te das cuenta que hay mucho ahí, que es un mundo muy real, un mundo muy trabajado, que es un mundo, pero lo Mm, que dices tú, pero no te metes en decir, y ahora voy a demostrar toda la batalla de tal mm, con tal, y de donde estuvo ella, y mm, además fue con este contra este, no, vas dejando detallitos que dices, mira, poco lo que le pasaría a él, que está sí. aprendiendo, que está abriéndose al mundo y de repente ve los resultados, las consecuencias de todo lo que está pasando en el universo Mm, en su luna. claro. Y yo creo que eso es lo bonito, que no hace falta mucho más, pero que sabes que hay mucho más. Porque Sí, los sí. propios refugiados, luego hablaremos del tema de los refugiados, porque me parece un tema muy, muy interesante. Los propios Mm, refugiados también te das cuenta que hay mucha historia, que hay mucha cultura, hay muchos valores también en ellos, diferentes mm, a los que tienen esa familia. Y, y yo creo que es justo eso, es decir, mira, todo eso está, no te lo voy mm, a contar, tienes mm. te lo cuento en otro libro. Y esto aquí hemos venido a pasárnoslo bien, a vivir una Sí. aventura muy divertida, pero que sepas que Mm. está y que se note que está ahí en la novela, se nota. Ya, me alegro Y, de haberlo conseguido. y a unido de eso, eh, quería ver, pues eso, esa parte en la que, en ese mundo en el que esa estética va unida a los valores. Sí. Y el tema de Mm, los valores es clave en esta novela. mm, Es clave, no solamente el Shido ese famoso, mm, esas normas que tienen, cultura, mm, sino los valores en general, los valores humanos, los valores de mm, empatía, los valores de tolerancia, ese tipo de valores. Claro,
Antes de empezar con la entrevista, hablábamos un poco fuera de micrófonos y te decía, esa parte de los valores que le das tanta importancia en la novela, yo creo que es básica para entender cómo funciona todo. Porque Sí, claro, sin esos valores no tendría sentido la aventura. claro. Porque al final hay veces cuando te cuentan la aventura así, que dicen, va a pasar una aventura, y de repente pasa esto y unos niños van ahí y hacen no sé qué, y hacen no sé dónde. ¿Y a quién se le ocurre eso? O sea que, y sin ese trasfondo de los valores no tendría sentido. Pues, Claro. ¿cómo fue esa parte de tomar y decir, mira, quiero en realidad lo que hablábamos, es decir, quiero que sea una novela súper divertida, pero a la vez quiero que tenga un trasfondo potente porque quiero hablar de cosas? Mm. ¿Cómo fue Claro, esa parte en la que empezaste a meter los valores dentro de la novela? pues es muy interesante esta pregunta porque habla un poco del origen de la novela. La novela no era una novela, era un relato. Porque ese relato lo escribí, empecé a escribirlo, pues más o menos cuando empezó la guerra de Siria, o empecé a concebirlo por esa época. Todo el tema que hubo con los refugiados que venían aquí y tal. Entonces, me llamó mucho la atención la gente, que había facciones siempre, ¿no? Los que decían que los refugiados eran lo peor y gente que decía, pero es que esta gente eh, viene del horror y vienen aquí porque no tienen otro sitio donde ir, porque en su país eh, la cosa está fatal, ¿no? Entonces, yo quería, no sé si quería, pero desde luego me resonó mucho. Entonces, todo eso quedó reflejado en ese relato, que era un relato entonces, era mucho más corto, realmente tenía una extensión muy de un par de capítulos, equivalente a un par de capítulos dentro de la novela. Y, y me pareció que sería interesante mostrar esa deconstrucción, es decir, esos personajes que se encuentran una injusticia, ¿no? Y decir, joder, es verdad, esto es una injusticia, pero luego se encuentran a sí mismos siendo unos personajes completamente privilegiados, ¿no? Que nos pasa un poco a nosotros, ¿no? También. Eh, nosotros, por supuesto, abogamos porque haya paz y haya igualdad y haya de todo, pero no dejamos de ser unos privilegiados. Estamos en un país en el que, bueno, por las razones que sea, no tenemos esos problemas, no tenemos un país al lado que nos está invadiendo, que nos está exterminando, dentro incluso de nuestro país hay gente que lo está pasando mal y no somos conscientes de ello las 24 horas, ¿no? Entonces, me llamó la atención cómo, claro, siempre ves las películas las de Samurai, ¿no? Y de El Honor y ahora la serie de Shogun, que es muy así. Y dice, esta gente que, claro, siempre actúa frente a la injusticia, pero realmente tienen el coraje para actuar frente a una injusticia de la que esa gente son parte. Tendrían, si tú te dieras cuenta de que por ir al Mercadona todos los días estás fastidiando a alguien, seguirías yendo al Mercadona, ¿entiendes? Ese rollo de enfrentarte a un mundo que para ti es muy cómodo, pero que a lo mejor está cimentado sobre una serie de cosas que a lo mejor ignora, a lo mejor decide ignorar. Ese era un poquito lo que había en mi cabeza cuando yo lo escribí. No, y eso se nota. Y eso se Sí, nota porque hay muchos momentos en los que se habla de valores en esta novela. sí, Habla claro. de ese momento del aterrizaje, que es Ujú, esa posición de refugiados y los ujú, sentimientos de los distintos personajes que están viendo esa ujú, procesión. Y ya ujú, ahí ves que, que es cierto que hay esos valores y que esa filosofía existe allí, ujú. pero ya ves que, pues como pasa muchas veces, digo, sí, tengo esa filosofía, pero cuando me toca a mí, cuando de repente las consecuencias vienen a mí, Claro, ¿qué es más importante, los valores o que yo estaba muy a gustito tranquilo en mi burbuja? claro, Y ahí se claro. ve, desde el principio se ve ese choque de realidad, que es, Ujú, si todos creemos, y el propio protagonista más o menos dice, que no entiende cómo todos creen en eso, ¿cómo puede ujú, haber gente que piense lo contrario? Es que claro. no me entra en la cabeza porque nuestras ideales son estos. ¿Te das Ujú, cuenta? Pero eso es la bendita inocencia que él vive en esa burbujita. Y sí, cuando de sí, sí. repente la gente se ha abierto al mundo, te das cuenta que los matices, los egoísmos, a veces están por encima de sus valores.
Exactamente. Y además, sobre todo, ahora que hablas de la guerra de Siria, me he acordado que pasó también pues cuando pasó la guerra de Ucrania o Ujú, la que fue Gaza, ujú. que al final te das cuenta que no sé, lo que se vive en la novela se vive. Porque hay un momento en el que hablas mucho, me gusta mucho cómo hablas sobre los valores de los otros, de esos Sí. refugiados. Y te Ujú, das cuenta que chocan en algunas cosas claro. y chocan precisamente porque no son como ellos. Entonces, los Ujú, refugiados no son tan incómodos cuando son parecidos, pero cuando ya claro. visualmente incluso son diferentes, ahí es donde Ujú, empieza a chirriar la cosa. Sobre todo cuando les claro. vas conociendo a ellos, es todavía Ujú. más divertido. Hay un momento que hablas sobre, sí, bueno, bebemos sangre, pero bueno, perdón, que me he perdido por aquí. Como que bebemos sangre. Pero es muy gracioso porque lo dicen de una natural lógica de su raza, de su cultura, Claro. y además te explican qué es lo que hacen y todo eso. Pero ese choque es Ujú, muy bonito porque es un momento de choque de. Yo, ujú, yo de estas cosas que hago, aparte de varios trabajos que tengo, que mucho me toca también trabajar con gente de asociaciones, ONGs y así, hay una cosa que siempre ujú, solemos hablar en las reuniones, que suele ser y cómo se nota lo bien que les viene a muchos que no tengan voz esas personas. claro. Porque en cuanto Ujú, tienen voz, te das cuenta que es más difícil, pero claro. te das cuenta todo el mundo que va en contra de ellos, que Ujú, no trata con ellos. Es el no. enemigo que viene, es el que viene a quitarnos esta paz que tenemos, este equilibrio que tenemos y vienen aquí y nos van a traer la Ujú, guerra aquí. Te das cuenta y dices, ¿qué claro. guerra? Si ya está. Ah, Claro. puedes engañar como Sí, sí. quieras, pero tienes una serie de escenas muy, muy bonitas con eso. Y Ujú, esa raza, ¿cómo fue crearla? Porque incluso ujú, éticamente llama la atención. Con las sí. descripciones que hace no son precisamente lo que estamos acostumbrados a ser humanoides más pues eso, sí, cambias el color del pelo, el color de la piel o algo así. Aquí, Ujú. queriendo, lo haces muy diferente. ¿Cómo fue crear? Bueno, fue, claro, crear es muy bonito. A mí me encanta crear e imaginar cosas. Imaginar cómo sería la raza humana dentro de X años si viviera en un ambiente completamente distinto, ¿no? Entonces, yo me imaginé esta gente vive en un sistema estelar cuya estrella es muy agresiva, ¿no? Emite una radiación muy agresiva, entonces ellos tienen que vivir en cavernas. Entonces, claro, al vivir en cavernas hay una serie de idiosincrasias que se producen dentro de lo que es la propia raza, ¿no? Ellos son humanos como tú y como yo, pero han desarrollado ciertos genotipos especiales de adaptación a ese nuevo ambiente, ¿no? Entonces yo me lo imagino así. Es verdad que están basados, y cuando lo leáis y os habéis leído Drácula de Bram Stoker, veréis que parecen vampiros, ¿no? Que tienen pelo en las manos, que son muy pálidos y tal. Pues me basé en la imaginería clásica de un vampiro, pero producto de la casualidad, es decir, no es que sean vampiros y beban sangre porque sean vampiros, son vampiros porque viven en las cavernas, no reciben mucha radiación solar, por lo tanto son muy pálidos y, y por lo tanto, pues bueno, parecerían vampiros, pero no son vampiros, ¿no? Es como, yo quería mostrar un personaje completamente que visualmente les pareciera, les chirriara, ¿no? Y como dices tú, ¿no? Que les parecen no feos, sino diferentes y por lo tanto me dan recelo. Y luego vean que son seres humanos como nosotros, exactamente igual que nosotros. Lo que pasa es que viven en otro sitio, en otras condiciones, tienen otras costumbres, tienen otra vida, se comunican de una manera distinta, ese tipo de cosas. Yo los creé, bueno, con tampoco son terroríficos, ¿no? Pero sí se dice que tienen la cara diferente, ¿no? Que tienen como otros rasgos y que se parecen a ciertos seres mitológicos, porque por supuesto esto se desarrolla en el futuro. Imagínate cómo de lejos están todos esos mitos de la Tierra, ¿no? Los vampiros y todas esas cosas. Y entonces, pues bueno, esa fue un poco la creación Porque de esta gente. además lo que ayuda precisamente es hay un momento que la sangre tiene importancia en una Sí. ofrenda que hace, Ujú.
Claro, desde nuestra óptica es como que violento, sangre, es como... Y claro, para ellos Ujú. es honor, y es como, pues, honor, si sangre, es... entonces, y precisamente por eso me gustaba mucho esa sensación en la que coges esos personajes, Ujú. creas además esa procesión, hay que impresionar de esos seres Ujú. abatidos, pero esos seres que tienen que ser imponentes, y cómo crean esa sensación en la gente y cómo los tres hermanos van a hablar con él. Ujú. Y ahí es cuando de repente descubres que todo tiene lógica, todo tiene un sentido, que todo tiene un origen, que no somos, sino que al Ujú. final yo soy como soy porque vengo donde vengo y tengo mi cultura, tengo mis tradiciones y tú eres. Ujú. Entonces es el momento de charla entre ellos, es muy bonita Ujú. porque al final es ese momento en el que ellos se dan cuenta que esa empatía que tienen tiene toda la lógica del mundo. Que no es algo Ujú. impostado por unos valores supremos, unos 10 mandamientos, sino que al final es algo que han enraizado en ellos con toda la lógica del mundo. Claro. ¿Cómo fue ese momento de escribir esa charla? Porque es muy divertida, cómo Sí, llegan ellos, cómo se juntan, cómo empiezan a hablar. Y esa sí. sensación que cuando acaba todo y dice que nos hemos metido en un lío de la mayor. De repente que aquí veníamos a una cosa y no sé cómo hemos acabado con un lío mayor. Claro. Bueno, supongo que me basé quizá un poco en hablar con gente de todo el mundo. Pues estuve de Erasmus y luego estuve viviendo en Holanda y claro, conocí a gente Y de de todo. miles de sitios. Y entonces, claro, a veces hablas con esa gente y te das cuenta de cosas que te cuentan que dices, joder, en el fondo somos súper diferentes, pero hay que ver la cantidad de cosas que tenemos en común, ¿no? O cuando ves un meme, ¿no? Sobre algo que te pasa y ese meme lo ha hecho una persona que vive en Estados Unidos o en Indonesia y tal. O sea, que realmente lo de que tu madre coge la zapatilla y te pega, eso pasa en todos lados. Sí, sí. Eso pasa en cualquier cultura de la Tierra, ¿no? Quise quizá eso, darle un toque familiar, ¿no? Y que vieran, pues no son tan diferentes a nosotros, ¿no? Y quizá también es un mensaje, bueno, obviamente la novela tiene un mensaje claramente antirracista, de date cuenta de que todos somos humanos y todos tenemos las mismas cosas, ¿no? Que tengamos culturas diferentes, pero tenemos esas mismas cosas. Y incluso esas cosas nos pueden llegar a empatizar tanto como para meterte en ese marrón, ¿no? Que dices tú, nos hemos metido en un marrón, pero porque, claro, he hablado con esta persona, he entendido su conflicto y necesito ayudar, porque si me pasara a mí, yo también lo querría hacer. Y esta persona con la que estaba hablando me toma un café, aunque sea de otro planeta, a mí me ha llegado. Y yo no querría que nadie, que llegue alguien y no me ayudase si yo lo pidiera. Creo que, creo que a fin de cuentas el mensaje es ese de mm, todo el mundo, o sea, nadie es menos digno que nadie y realmente todo el mundo a lo mejor ha pasado por lo mismo que tú y no te has dado cuenta porque vives en otra esquina del mundo, en este caso en la otra esquina del universo, ¿no? Sí, sí. Completamente de acuerdo. Para acabar, Mm. me gustaría Mm. hablar de la nave de luz. No, no. Que te gustan mucho este tipo de cosas así. Sí. Mira, hay dos cosas que me gustan mucho. Primero, la nave me fascina. Ujú. Ese espacio esférico que tiene ahí en medio me parece fascinante. Pero Sí. hay algo que me gustó muchísimo, como lo narrabas, que era el decir, pasa el tiempo, que parece una tontería, pero que ¿cuánto tardamos en llegar a esa otra luna? Pues un montón de Claro. horas. ¿Y ahora qué hacemos? Pues Ujú. dormir un rato o entrenar o hacer algo, pero y siempre Sí. te da la sensación como que esas elipses que te dicen, "Mira, viaje a la de la luz, estamos en 5 minutos, estamos donde la nave enemiga. De repente te dices, Ujú. oye, que no, que son horas de espera. Que es horas de espera como habéis entrado en esa nave con la que no conocéis de nada y de repente Ujú. hay que llenar ese tiempo. Y es un detalle que me gustó mucho. Es Sí. decir, ostras, es verdad, que todo no es como las series de coger y pues como pasa la anterior de Star Trek, que de repente la nave hace así, ¡plop! Y de Ujú. repente aparece en otra parte del universo. Dices que las distancias son grandes. Claro, claro, yo quería ahí mostrar también, yo soy muy fan de la ciencia ficción plausible, por mucha,
por mucha especulación que haya, pues a mí me gusta que haya un mínimo de plausibilidad. Entonces, es lo que dices tú, en las películas de ciencia ficción o en las series, las naves hacen ¡bum! Y aparecen, ¿no? Y es como los viajes, es como como irse a Murcia, ¿no? Realmente, pero no. El espacio es muy, muy grande y las esperas suelen ser grandes. Y luego, ya no solo eso, sino el rollo de la velocidad que tienen que coger, que frenar en el espacio no es tan fácil, ese tipo de dinámica del viaje espacial que en la ciencia ficción a veces lo convierten en algo cotidiano y algo poco interesante, porque como que, por ejemplo, las batallas espaciales de la Guerra de la Galaxia están basadas en las batallas de las películas sobre batallas entre aviones de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando una batalla espacial sería completamente diferente, ¿no? Y no habría para nada esas dinámicas, no necesitarías que tu nave fuera aerodinámica si solo va a estar operando en el espacio. Y todas esas cositas que a mí me gustan y que me he leído en miles de novelas y miles de tal, he querido condensarlas aquí, mostrándote que la vida en el espacio a lo mejor es un poco diferente a como la habías imaginado. No es cómodo, no sería cómoda, no hay gravedad. ¿No? Tienes que inventarte una manera de suplir eso porque el cuerpo humano sin gravedad puede llegar a sentirse. Y luego que a lo mejor hay que tirarse 20 horas viajando para una distancia muy chiquitita, ¿no? Realmente, si fueran a otro lado, pues sería muchísimo más tiempo, ¿no? Pero a mí, ya te digo que la plausibilidad me parece algo importante. Y no necesariamente aburrido, porque la gente dice, bueno, pues es que en una peli no va a poner que se tiraron 20 horas, no va a poner 20 horas de la gente durmiendo o leyendo o lo que sea. Pero a fin de cuentas yo creo que es aportar algo diferente a lo que es el corpus de la ciencia ficción. El viaje espacial no siempre es tanto, no Y siempre es tan además, sencillo. que pasan dos cosas, dos detalles. Por un lado, que me gusta mucho y voy a pasárselo a mis alumnos para si se lo leen y aprenden física, aprendan pasando bachiller, Ujú. el tema de utilizar la gravedad de las lunas para poder coger velocidad Sí. y ese tipo de cosas, que no Ujú. cosas, pero que se va a hacer, y lo que me toca enseñarles. Y Sí. por otro lado, hay algo que me encanta como lo hacías, como lo hiciste, que fue el cómo aprovechas esos espacios muertos Ujú. para que Nur se apodere de ese equipo de hermanos Ujú. y pasan dos cosas maravillosas. Por un lado, que hablan sobre lo que hablábamos antes, los corsarios, los piratas y que todo el Ujú. mundo que ha leído novelas de aventuras, ya sea Space Opera, ya sea aventuras de Julio Verne, todo. Ujú. Me encanta este tipo de historias. Ujú. Y Claro. segundo, porque esa pelea también que hay, ese entrenamiento, ese ver cómo ella lucha, las armas que tiene, ese tipo de cosas, también Ujú. dices, es que aporta mucho a la novela. No es decir, voy a rellenar tiempo, sino que al final es lo que une a ellos y para lo que va a Ujú. ocurrir después, es imprescindible que pase todo eso. Sí, sí, Entonces, sí. por eso, entonces, es esa sensación de decir, esas elipses que muchas veces dicen, es que es aburrido, es aburrido si no sabes qué Ujú. contar en esas Claro. 18 Ujú. horas o 20 horas también dormir, como ocurre, pero Claro. en algún ratito. Pero sobre todo esa parte en la que unen, cuatro se unen, imprescindible para lo que va a pasar. Bueno, vamos a ir Sí, sí. acabando y ir Ujú. dejando aquí a la gente que si quiere hacer más preguntas, algo que quede para siempre. Había un montón de comentarios, no lo había ido. Sí, 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 hay comentarios. Por ahí, ella han hablado de las alpargatas espaciales. Alpargatas espaciales, está Sí, bien. sí, eso siempre está bien. Eso sin ninguna duda. Pero sí, yo sí te quería decir, ahora aprovecho mientras la gente si quiere escribir alguna pregunta más, sí te quería decir Ujú. que me lo he pasado como un enano Me con la alegro. novela. Primero, porque eso que decías tú de esas épocas de Julio Verne Ujú. y Sí. disfrutar de todas esas cosas, de esas aventuras. Ujú. Y me encanta disfrutar de esas aventuras. Me encanta Ujú. que una novela me transporta lo que decías, un mundo que quiero vivir, un mundo que quiero conocer más, un mundo que quiero. Y muy divertido con batallas, con robots, con Ujú. todas las cosas de Space Opera. Ujú. Pero sobre todo hay algo que me encanta, que si luego hablaremos, Patricia, que está diciendo a ver si hemos hablado de la portada, no.
de la portada. Es verdad, sí. Hay algo que me encanta de esta novela, es que bien ha salido introducir el tema de los valores y de la tolerancia en la historia. Ujú. Porque tengo la sensación que estamos viviendo en un mundo que le hace falta mucho eso. Le Sí, hace falta sí. mucho leer ese tipo de cosas. Vamos a leer antes, vamos a preguntarnos antes de la novela, de la portada, porque si no se me va a ir de la cabeza. Vale. Porque la portada va muy en la línea de la novela, porque tiene ese toque Mm, retrofuturista que me encanta, porque es casi sí, como sí. ver la portada de un videojuego Sí, de- sí, sí, que sí. vivíamos nosotros. ¿Cómo fue cuando de repente viste esa portada? Joder, para mí fue un momento canónico de mi vida, porque, claro, yo le di indicaciones, obviamente, a Liber, que es la artista, eh, y ella, pues, de ahí sacó, pues, esa obra de arte, que es una maravilla. A mí siempre me han gustado las portadas retro de ciencia ficción. Soy muy friki de eso. Y me acuerdo que le dije a Meritxell, es de Libertad Delgado, sí. Sí. Y le dije a Meritxell que hace muchísimo tiempo, digo, si alguna vez saco una novela, cuento editorial, por favor, que sea con una portada retro, que me encanta. Y al final así ha sido. Es muy retro, tiene mucho simbolismo, ¿no? Supongo que que todos habéis visto la espada, pero hay una espada ahí, aunque hay una nave y un planeta, eso es una espada, ¿no? Todo el Era mundo, un o sea, poco... que todo el mundo tenga claro, tiene la portada ahí, o sea, que ahora hay Sí, excusas para sí. que digáis, pues yo no la veo. Fijaros Hay bien. gente que no la ha visto, hay gente que ya me ha dicho, ¿ah, sí? ¿Dónde? Y yo, mira bien ahí, mira, fíjate en el pomo, el planeta es el pomo y tal. Fíjate, ay, pues no había caído, fíjate. Bueno, pero está bien, hay que darle a gente material para que piense, ¿no? Y yo creo que eso está bien. A mí me pareció, había muchas propuestas, obviamente, siempre hay muchas propuestas, y esta me pareció la más visualmente impresionante de todas, creo yo. Y Sí, además sí. tiene un toque, lo decías tú, de esas Mm, portadas clásicas de mm, fantasía de hace mucho tiempo. También a mí me recuerda a las portadas, los cassettes de los sí, MSX y los sí, Spectrum, sí, 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 ese sí. toque que tenían así. No la Mm, parte esa que era que siempre aparecía alguna medio desnuda y así, sino los juegos que sí, tenían ese tipo de estética en el que jugaban mucho exactamente. con este tipo de colores, con este tipo de naves, con este tipo de cosas. Mm, Yo cuando lo vi dije, ostras, es que de repente me ha venido a la mente mi época de estar mm, cargando los juegos en el cassette, que sonara ese ruido tremendo, pero a ver si salía sí. un juego o no salía un juego. Y dice, ostras, qué recuerdos. La verdad es que me Sí, gustó sí. muchísimo verla. Estoy deseando verla en papel, tenerla en la mano, Joder, qué ganas, porque qué es ganas, muy, sí. muy, muy, muy chula. Ya no falta nada. Por cierto, por aquí estaba diciendo Isama que en cuanto acabe el directo va a coger el libro. Pues corre, además que Mm, la preventa acababa mañana, hoy. Mañana, mañana es el ¿no? último día. Mañana Sí. último día de preventa, así que todo el mundo aprovechar a comprarla y los que escuchéis esto en el podcast, que sepáis que ya está entonces a la venta. Y Sí, sí. ya no hay problema de preventa, sino directamente es la Pero venta. bueno, también se puede comprar fuera de preventa Hombre, y en sí, sí, sí. eventos, Y en eventos, Exhibit. y no hay nada mejor que con eventos que estés por ahí para firmar y Mm. ese tipo de cosas. Sí, Pero sí, yo firmaré con naves, con hombre, mapas, con lo que me pidáis. faltaría más. Y ya, Y pues, ya- como no hay más preguntas, sí, por cierto, también Madaferba dice también que la tipografía, que es muy japonesa. sí, También es verdad que eh, es. yo intenté que no fuera la típica tipografía del brochazo, que es lo que le decía a Liber. Sí, Esa típica que hay ahora, ¿no? Que es el brochazo mm, pues no me acuerdo cuál exactamente, pero a lo mejor el guerrero la sombra del naranjo o alguna de esas sí, que son como si fueran brochazos, que es muy bonita, yo sí. no lo niego, pero a mí no me pegaba aquí, no me Mm. parecía que fuera acorde con lo que yo quería enseñar en la portada. Me apetecía que fuera algo menos orgánico, más sintético, y esta tipografía, que se llama Made in China, por cierto, por si queréis buscarla, me pareció que es que capturaba perfectamente
lo que yo quería transmitir. Algo muy oriental, pero también muy tecnológico, Claro, muy es que eso te iba a limpio. decir, que al final el brochazo sí tendría más sentido, porque, a ver, sí es cierto, la estética es muy oriental, las espadas y todo eso, pero al final estamos hablando del futuro. Claro. Entonces, claro, esos brochazos podría ser por la cultura y por ese tipo de cosas, pero al final ese toque de tecnológico también en las letras también se agradece. Sí, Pues sí, bueno, sí. si no decís nada más, yo sí decirte eso, lo que te estaba diciendo, que considero que es una novela muy necesaria. Me alegro mucho. Cualquier chavalillo que en esta edad de 14, 15, 16, no quiere decir que sea para 14, 15, 16. Luego hace bastante que los 14 me lo pasa como un Sí, enano. me alegro Pero me mucho. refiero que los 14, 15 y 16, ¿por qué? Porque sí tiene un toque muy juvenil de ritmo, de Sí. aventura, de todo eso, pero sobre todo porque das voz a gente que hoy en día no tiene voz. Considero que es muy importante que la gente, todo el mundo, escuche a esos que no tienen voz. Sí. Claro. Porque yo hace tiempo lo comentaba cuando salieron las encuestas del INE y no sé qué, y decían que, y de repente decían que el mayor problema que en España eran la inmigración y la vivienda. Y yo decía, es curioso que el mayor problema de un país sea la inmigración y nunca le den la voz a los migrantes. Claro. Es mucho más fácil lo que en tu novela hay gente que lo hace. En nuestro mundo Sí. hay mucha gente que lo hace, que es crear un enemigo y decir el culpable de todos mis males va a ser esa persona. Claro. Si lo deshumanizamos, si creamos además, con lo fácil que lo dejas tú, esa imagen vampírica, pálida, con pelos en las manos y todo eso, muy fácil casi caricaturizar y decir, es que son el mal, son el Claro. maligno. Y en el momento en que de repente los tres se sientan con ellos, empiezan a hablar, les cuentan su realidad, es que sí, de estética somos muy diferentes, pero están pasando fatal. ¿Quiénes somos nosotros para decir quién tiene derecho y quién no tiene derecho a venir, a irse, a buscar un rincón? Y A vivir. además, sí, y además con esa sensación de decir, y además estén donde estén, van a estar perseguidos. Claro. Y tú, rechazando, lo único que vas a hacer es decir, no, es que lo que no quiero es que me salpique. No te importa en ellos, lo que te importa es que tú no te veas salpicado por ello. Yo creo que es un Exactamente. tema muy importante en la novela. Además, hay algo que me encanta también, que es precisamente que es muy real. Dentro de que sea una space opera que muchas veces da a lo más espectacular, a todo eso, es una novela muy real en muchos sentidos, en lo que decíamos antes, de los viajes, de las peleas, de la lucha, pero también que por supuesto no se puede contar el final. El final de Bueno, la al final. novela, el final de la novela es muy real, Sí. muy real. La verdad que sí. Cuando leéis la novela, venís y comentáis. ¿Os dais Venga. cuenta por qué estamos hablando que es muy real todo lo que ocurre en ese final? Porque es algo que, por desgracia, vivimos mucho. Sí. Pero sí me gusta mucho que aparezca así, que no sea un buenismo de decir, y como todo esto, pues ahora todos felices y todos contentos. No, no. El mundo es mucho más complejo que esto. Y yo creo que el protagonista necesitaba también eso para darse cuenta lo complejo Claro. que es el mundo, lo difícil que es vivir en este mundo, lo difícil que es el luchar por esos valores que ellos llevan por bandera, que eso tiene un precio muy alto. Sí. Y aceptar que Claro. ese precio muy alto lo quiero pagar. Yo creo que es uno de los primeros momentos de madurez del protagonista. Es decir, sé que esto puede ser muy complicado, pero es que yo soy así. Quiero llegar con estos valores hasta el final. Por eso te decía que era muy fácil caricaturizar este tipo de historia con el que tres chavales se van al espacio y hacen no sé qué y luchan y hacen de todo. Pero en el fondo te das cuenta que todo es una consecuencia de lo que está ocurriendo. Todo es una consecuencia de Claro. su filosofía, de su ser, de su manera de entender el mundo. Y no es fácil en una novela tan cortita. No, la verdad Es que yo no. te lo agradezco, que me la he leído 3 veces y se agradece que sea cortita para revisiones,
Pero no es fácil que plasmar todo, ese proceso de evolución de los personajes, con lo que te he dicho, hasta con el propio robot, que tengas esa evolución de los personajes completamente lógica y además tan humana y tan interesante es complicado. Pues, Y sobre todo, te quería dar las gracias porque se nos olvida que cuando queremos meter mucha carga, parece que esa carga hay que meterla de una manera muy intensa, muy profunda, Esa carga se puede meter con una novela súper divertida. Y seguramente el efecto que va a causar a la gente que la lea va a ser mucho más interesante que una novela de 700 páginas con la filosofía de la educación y todo eso, que le echará a mucha gente para atrás, por desgracia, porque puede ser muy interesante, pero que cuesta mucho llegar. Y sobre todo depende de qué mercados y depende de qué público. Y sobre todo hoy en día, cuando los chavales tienen tanto acceso a redes, ahora que estamos hablando tanto de las redes y todo lo que está ocurriendo, tanto acceso fácil a las redes que les venden un mensaje muy facilón. Y muy de inmediato y Muy muy inmediato rápido. y muy los culpables son los demás y tú no, al final lo que tienes que hacer es enfadarte con los demás y no luchar por tu futuro ni los futuros demás, sino lo que es el culpable es el otro y señálalo. Hay novelas que divirtiéndote tanto de repente cierras y dices, ostras, es que esto es un auténtico canto a la solidaridad, un canto a la lucha por los demás y un canto a entendernos entre todos, entre tan diferentes que seamos. Te das cuenta al final cuando dices, qué bien me lo he pasado, y dices, ¿sabes que me hablo de esto? Pues me encanta, porque al final es una manera de decir, hay muchos idiomas para hablar de estas cosas, muchos lenguajes para poder hablar de estas cosas. Y hoy en día es muy necesario que haya gente que hable de estas cosas siendo tan divertidas para llegar al máximo de gente posible para decirte, ¿a que te las pasas muy bien? Pues este mundo es tu mundo. No hay espadas, bueno, sí, espadas, no habrá naves espaciales, no habrá, por mucho que lo más se diga que sí, que tiene sus naves y sus cosas. Ahora todo eso, pero asómate a tu barrio, asómate a la gente que vive alrededor tuyo y date cuenta que seguramente nunca te has puesto a tomar café, como decías antes, y que te cuente su historia. Y cuando te cuentas su historia, a ver si tienes narices de que sea tu enemigo. A ver si tienes narices de repente decirle que el culpable de que tú estés fatal es esa persona que huye de una guerra, que huye del hambre, que huye por su familia por intentar buscar mayor libertad y ser por lo menos más libre. Y si te cuenta todo eso, a ver si tienes narices de decírselo a la cara. Seguramente todas esas personas no se han sentado como ella en una caseta, por mucho que tengan traductores muy necesarios, pero que no se han sentado en una caseta para entenderles. Y ya ves, con una charlita muy pequeña les han entendido su valor, su filosofía, lo importante que era para ellos el tributo que les daban. Lo que para nosotros puede ser una tontería, pero dices, sí, tengo mucho valor económico. No, no es económico, es mucho más allá. Claro. Parece que de esta manera, yo siempre suelo decir, el género, para mí, lo mejor que tiene es que se puede hablar de todo esto, llevarlos hasta el máximo de su crudeza, al máximo de lo que quieres contar y hacerlos muy divertidos. Y yo creo que el mejor ejemplo de hablar de estos temas, siendo súper divertido, no personajes que tengo que llevar a casa, es más y más y lo saben más personajes. Me alegro mucho, me alegro un montón de que te haya gustado. No, pero yo me lo he pasado, yo además me lo leí así, lo tuve que fabricar y el otro día y está con una sonrisilla, pues dices que hay momentos que te lo pasas muy bien en la novela. Dentro de lo que estábamos hablando, que es un tema muy, muy profundo, muy divertida. Tiene unas salidas que son muy, muy buenas y al final le coges mucho cariño a esa familia y dices, sí, además, que queremos saber más. Bueno, pues intentaré daros más de ellos. Eso espero. Y nada, muchas gracias, Rafa, de verdad. Gracias a ti, Rich. Muchas gracias a todos los que habéis estado aquí, que habéis visto un montón. Muchas gracias por pasar. Si te hace falta lo de la alpargata espacial, oye, seguramente te cede los derechos, que no hay ningún problema. Que a la madre esa familia, lo de la alpargata esa, no le vendría mal, la verdad. No le vendría mal, la verdad. No. Muchas gracias, María y Sam.
hacer. Para todo el Gracias a mundo que estéis todos y en directo, todas. los que podéis escucharlo luego en diferido, y hacedme caso. Leed esa novela, porque lo vais a pasar de maravilla, porque vais a entender por qué os decía que luego al final entiendes que el mundo es muy real, pues, pero lo divertido que es esta novela, y sobre todo porque tenéis que conocer una serie de personajes. Yo quiero que haya más gente que vea que quiere ese spin-off, porque ese Vale, spin-off lo necesitamos. Aquí lo dejo. me Muchas pondré gracias, en ello. Rafa. Muchas gracias a todo el mundo. Ya Gracias. sabéis, me despido siempre de alguna manera. Buenas noches. Amigos. Chao.